Madre de misericordia, Madre del Salvador, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros a Dios. Virgen fiel y prudente, Reina de la paz. Muy feliz domingo, y estamos en este 32º domingo del tiempo ordinario. Y el Evangelio de hoy está tomado en San Mateo, en el capítulo 25, del versículo 1 al 13. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, dejaron el aceite. En cambio, las sensatas llevaron frascos con aceite junto con las lámparas. El esposo tardaba y les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz que decía: llega el esposo, salgan a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: denos un poco de su aceite, porque se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes dijeron: por si acaso no alcanza para ustedes y nosotras, es mejor que vayan a comprarlo al mercado. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las doncellas y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: les aseguro que no las conozco. Por lo tanto, estén preparados, porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Ciertamente el Evangelio de este día nos pone una perspectiva de la actitud del cristiano de estar en vigilancia. Para los primeros cristianos, especialmente después de la resurrección del Señor, en el anuncio de Pablo, especialmente a la carta a los tesalonicenses, allí había una expectativa sobre el final de la historia, la venida del Señor. Pero el Señor tardaba en llegar, y entonces empezó a cundir la desesperanza. Y Pablo va a levantar la cabeza invitando a estar siempre atento, porque no sabemos cuándo va a venir el Señor. Sabemos que hay una realidad que ocurrirá al final de la historia, pero la actitud es justamente la vigilancia, esto de velad, esto que dice hoy día el Evangelio. Aquellas doncellas, que las 10 fueron expuestas a lo mismo, 5 eran prudentes, 5 necias, así lo describe. Todas esperaban al esposo, todas esperaban la venida de aquel que les haría pasar este banquete nupcial. Pero aquí es donde está la diferencia. Si bien a todas también les entró el sueño, porque en este camino de peregrinar a veces nos puede venir el desánimo, la desesperanza. Sin embargo, unas estaban ahí listas, dispuestas cuando llegó, con estas lámparas y este aceite que lo tenían ahí a su lado, mientras que las otras, descuidadas, un poco pensando, y quizás porque creían que no iban a necesitar nada más, quedaron ahí y no pudieron entrar. A veces nos puede pasar en nuestra existencia y en nuestra vida creyente esto, como sentir la fatiga ante las cosas que tenemos que hacer, ante nuestro encuentro con el Señor. A veces nos puede entrar la desidia, esa actitud que a veces nos puede hacer pensar que no vale la pena seguir avanzando ni seguir luchando. Y nos podemos conformar con mantener solamente la lámpara encendida, la lámpara de la sed, pero sin alimentarla, sin tener ese frasco, como tenían las otras, llena de obras de caridad, lleno de obras de bondad, acrecentando el deseo del Señor. En ese sentido, el Evangelio de hoy es un Evangelio que nos invita a justamente plantearnos cómo tomamos la vida hoy día, nuestra vida creyente. ¿Somos aquellos vigilantes o nos dejamos estar simplemente? ¿Estamos en una actitud allí atenta a lo que acontece? ¿Descubrimos la presencia de Dios también actuando? Porque a veces también nos podemos pensar solamente en la venida al final del Señor,
¿no? Y el Señor está viniendo, y está viniendo todos los días, y viene cuando participamos de la Eucaristía, y viene cuando escuchamos su palabra, y viene en el pobre, y viene en la presencia del otro, porque Dios habita también en el corazón del otro. Entonces el Evangelio de hoy nos invita a tener los ojos abiertos y estar atentos. Este frasco lleno de aceite tiene que ser la caridad que tenemos que acrecentar en el día a día, para que cuando llegue el momento de presentarnos ante el esposo, ante el Señor Jesucristo, le digamos: Señor, aquí estoy con mi lámpara encendida, la fe que traigo, con todas estas obras de amor que he hecho, porque al final de la vida, como dice Juan de la Cruz, seremos examinados en el amor. Que hoy día nos dé el Señor esa gracia de perseverar, de no quedarnos ahí como arranados, sino que estemos atentos, dispuestos, vigilantes, y sobre todo con estas lámparas encendidas, para que entremos con Él siempre en ese banquete nupcial, en ese encuentro en el amor, con aquel que nos ama, con aquel que nos llama, con aquel que siempre permanece a nuestro lado, nuestro Señor. Que tengan un feliz domingo.